Hola, ¿qué tal a todos? Hoy en este episodio del Dental Podcast tributo a mi padre, el doctor Pablo Echarri, quiero presentar dar la bienvenida a la doctora Emma Vila, Gracias, Javier. que es bueno, una amiga, además de compañera. Y así como introducción quería, no sé si te acuerdas que tú fuiste en el primer congreso que yo fui, que fue el primer simposio de ortodoncia plástica, que fue en Murcia. Ayer Sí. lo miré, que fue en el 2011, o sea, hace 15 años. Y tú fuiste la primera que me ayudó a hacerme el nudo de la corbata. Eso me acuerdo. Y además, bueno, tengo un montón de recuerdos ya de cuando yo era niño. Y entonces, bueno, un poco era reunirnos hoy para hablar un poco de la relación que tuviste con mi padre, no solo a nivel eh, profesional y de investigación, sino también como a nivel personal. Sí, pues bueno, yo para empezar a explicarte, mira, en el año 91, cuando yo finalicé mis estudios de odontología, yo quería hacer ortodoncia, bueno, hacía ya muchos años, y mi idea era empezar en la universidad, y tuve contacto con un profesor, para no decir nombres, bastante importante en el mundo de la ortodoncia en Barcelona. Y me dice, mira, si de verdad quieres aprender ortodoncia, busca al doctor Pablo Echarri. Y bueno, y así fue. Entonces, el 91, el año 91, imagínate, es que hace 24 años, 25 años, me puse en contacto con él y le dije que quería estudiar. En esa época estaba haciendo los posgrados de ortodoncia. Y bueno, bueno, y así fue. Empecé los cursos con él, que en aquella época daba las clases con ese retroproyector Sí. a mano alzada, con los plastiquitos, escribiendo y plasmándolo en la pared. Y bueno, éramos en un curso que éramos como 30 y pico Sí. de estudiantes, bueno, ya licenciados, pues estudiantes en el mundo de la ortodoncia. Después pasó a las diapositivas, pues claro, ahora es todo digital. A los carruseles. A los Sí. carruseles, aquellos famosos que cuando te decía, nos cogía el primero que encontraba, monta el carrusel, como se te cayera aquel carrusel, no te cuento, porque después poner esas diapositivas, Sí, o sea, sí, era sí, sí, sí. como, digamos, todos un poco frightening, ¿no? Pero bueno, fue una bonita historia de empezar. Después ya empezamos a ir a congresos. Yo me pasé años yendo a congresos con él, con todo el grupito que íbamos siempre con él. Éramos como colitos de él, pues seguíamos a todas partes, y la verdad es que aprendimos mucho, mucho. Después a nivel personal, las cenas, bueno, él era un amante del jamón, el jamón y la tortilla. Y tengo una anécdota en un curso de Madrid, en una cena, que me dijo, Ana, ¿qué te parece si pidamos las judías con jamón? Y yo, sí, estupendo, me encantan las judías y me encanta el jamón. Y viene el camarero y le dice, por favor, traiga unas judías con jamón, pero sin judías. Así me tenía ese punto de gracia que bueno, realmente es emocionante como persona, muchísimo, pero profesional, incansable, excelente, trabajador. Bueno, es que tenía 50.000 ideas por segundo, Sí. porque claro, a veces incluso tenías que frenarlo porque te decía tantas cosas Sí. que cuando acababa de decir la frase ya no te acordabas casi de lo De la primero. primera, Él se, sí. él se acordaba de todo, Sí. realmente de todo. Y bueno, hicimos muchas cosas, Ujú. muchos proyectos. Y sobre todo, al principio, el otro día estaba revisando unos casos y si tengo casos del año 95, 96, Claro. con él, que he estado todos estos años, he tenido contacto con él. Al principio, como estudiante, después colaborando en su clínica, en Barcelona y en Badalona, después en otra clínica que estuvimos en Mataró, Mataró. Sí, sí, muchos sí, años, sí. aquello era una locura. Y empezó la época de los microimplantes. Entonces él trajo a Taiwan King, Sí. a Kyun, y en esa época, estoy hablando del año 90 y algo, porque han pasado 30 años, e introdujo los microimplantes y también la ortodoncia plástica, el clear aligner. O sea que ahora
es el boom de los Sí, claro. microimplantes y los alineadores, como todos sabemos, pero es que Pablo, permíteme que le diga Pablo, porque soy doctor Por favor, Echarri, por favor. hace 30 años que hacía esto ya. ¿eh? Y tengo me acuerdo de un caso que nos vino una paciente con una mordida abierta y me dice, vamos a intuirlos con microimplantes. Digo, vamos a intuir los molares y después ya vemos la técnica, vamos a cambiar el plano de speed, la curva de speed, perdón. Y dice, pónselos, ponle los microimplantes. Y hombre, Pablo, sí, pónselos tú. Busca tal, calcula la mucosa, que entren 2 o 3 milímetros y tal. Bueno, total, le pongo los microimplantes para intuir los molares y a la semana siguiente él lo ve y me dice, oye, ma, ¿qué has hecho? Dice, le has puesto 12 microimplantes. Digo, hay que intuir molares, ¿no? Dice, sí, pero es que le has puesto a cada molar 3 microimplantes. 2 por vestibular y otro por palatino. Con las cadenetas, digo, no teníamos que intuir microimplantes. Claro, Bueno, claro, se pero intuyeron. no hace falta. Pues con no que le pongas vestibular otro palatino, pero ese afán Sí. de poner cosas es que estábamos súper emocionados en hacer cosas. Y me acuerdo mucho de aquel Claro. caso, digo, se los quito. Y dice, no se los quites, déjaselos. Claro, 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 claro. Pero aquel caso fue muy, muy, muy bueno de los microimplantes. Y bueno, después con los alineadores, la pauta en aquella época del clear aligner es un poco diferente ahora, porque claro, todo Ha evolucionado, todo claro. va evolucionando, pero es que tengo tantos recuerdos como de un caso con Kuhn, con el doctor Ujú, Kuhn, que, a ver, habla inglés, ujú. pero Inglés plano, un un inglés. inglés Sí, sí, complicado, sí. mezclado Ujú, bueno, con el coreano, claro. una mezcla tremenda, ¿no? Y entonces, claro, Pablo lo traducía, pero, pero claro, Kuhn decía, pues, I point, no sé qué, X, ¿no? Pero él la frase le hacía durar 3 Sí, minutos, sí. ¿no? Pero claro, incluso se adelantaba, veía una Sí. diapo y ya se adelantaba a explicar lo que no sé si que dijo un momento. Todavía no he Espérate llegado que aún tanto. no he llegado a Todavía no he explicarlo, ¿no? llegado, sí. Pero bueno, es que hay Sí, infinidad, hay sí, infinidad. La verdad es que se le encuentra a faltar, se sí. le encuentra a faltar incluso con nuestras desavenencias, ¿eh? Bueno, claro. Porque nosotros también teníamos nuestros piques, pero con educación, entre comillas, porque a veces nos saltábamos un poco, pero siempre llegábamos a buen Sí. curso. Y eso es Bueno, al ha sido muy, final, muy, muy, muy bonito. Muy al final es bonito. eso, ¿no? Que una relación de 30 años, Sí, que si no, sí, si no ha habido encontronazos es que no ha sido claro. una relación sincera o así, Mm. ¿no? Es que, claro, vosotros empezasteis a colaborar, claro, que yo no había nacido todavía. Ah, Sí, sí, porque si fuera en 91 o así, claro, yo no había nacido todavía. Y, y yo me acuerdo de cuando estabas colaborando primero, no en Atenea, cuando todavía era sí. Laden, Mm. en Badalona, que tú allí ya dabas clases, ¿verdad? Allí. No me acuerdo si estabas con la clínica o si Estaba en en clínica, clínica. con el equipo que con Ujú, Paquita le llamamos sí, el Dream el Team, Dream Team. ¿sabes? Y ahí colaborábamos muchísimo. Tu padre en aquella clínica tenía el despacho Ujú, en el otro lado, sí. iba y venía a controlarnos. ¿Sabes? Aún me acuerdo cuando empecé, mira, otra cosa que me acabo de acordar ahora. Eso me acuerdo, sí. Estaba ahí trabajando, era muy al principio y yo, pues bueno, tenéis cambiando ligaduras y tal, y viene por detrás, me dice, las he visto más rápidas. Claro, ahí siempre picando, ¿no? Y bueno, iba controlando, pero sí, fueron buenas épocas, las presentaciones en los congresos, él tenía una presentación y yo qué sé, presentaba a las 3 de la tarde, a las 12 pues cambiaba cosas, todo el día cambiaba cosas, a las 12, a la 1, la persona cambia, está de posición, déjalo y ya. Como usted. Todo el día cambiaba, pues se le ocurría una cosa, la cambiaba o improvisaba Sí. y tenía una capacidad impresionante. Y no le preguntes
preguntaras cosas 2 veces, No. porque si él te decía, mira, mañana tienes que hacer esa presentación porque no sé qué, al cabo de un rato, ¿pero qué es lo que tenía que hacer? Bueno, aquello se armaba que no ves, ¿no? O sea, que si lo querías volver a preguntar, tienes que esperar al menos un par o 3 de días que se hubiese olvidado un poco, Que te lo había dicho. porque si lo volvías a repetir al momento es que salías en globo. Sí. Pero con el cariño y pensando la tanta suerte que he tenido de haberlo conocido y poder formarme con él. Bueno, Emma, muchísimas. Formarme con él y después otra cosa que a mí me encanta de cursos, me chifla y me gusta ahora y me ha gustado siempre, incluso hasta repetirlos y algo que dices, bueno, esto ya lo sé, pero me gusta. Me acuerdo que siempre me decía, tú algún día vas a desaprender de ir a tantos cursos. Siempre me decía, porque la sabiduría no conduce a la felicidad. Esa era Sí, tu esa gran frase. frase. Sí. Pero bueno, bien, muy bien. La verdad es que contentos. Les echamos de menos, pero con felicidad, quedas Sí. de acuerdo. No, sí, es un poco lo que yo estoy viendo en todas estas charlas que estoy haciendo, que al final, pues es un poco un proyecto un poquito egoísta porque nos ayudan a nosotros, a la familia, a sobrellevar esto y que nos sorprende que con el gran currículum que tenía, todos lo recordáis más por cómo era como persona que tanto por lo buen Sí. dentista o no que era, ¿no? Y además, Emma, colaborasteis a nivel de clínica, a nivel también dando cursos, pero también colaborasteis a nivel de investigación, ¿verdad? Sí. Sí, a nivel de investigación, que también hace casi 20 años, con el tema de, bueno, la ortodoncia, con alineadores, un día me acuerdo, estábamos en el despacho, porque claro, después de trabajar nos quedábamos a lo mejor 1 o 2 horas, ya hablando, pero viendo casos, porque viendo casos y tal. Y un día dijimos, oye, con esto del stripping, que empezaran las limas, porque al principio se hacían más con fresas, de tungsteno, incluso de diamante, y empezaron a salir las limas de ortodoncia, el triángulo y tal. Y dijimos, pero ¿cuánto stripping hacemos? ¿Cuánta cantidad de esmalte queda, no? Pues no sabemos. Y bueno, ¿por qué no hacemos un estudio, no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a coger los dientes, tal, y vamos a calcular X tiempo, ¿eh? Y haremos una comparativa. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya hacemos tags al diente, por una parte, y después pensar cómo queda esa superficie de pulido. ¿Cómo queda esa superficie de pulido? Pues con una fresa de tungsteno, o con una fresa diamante, o con las limas y las diferentes limas. Y también comparado si le ponemos agua o no le ponemos agua. Sí. Y entonces yo hablé con un amigo mío radiólogo que tiene un centro de radiología y le digo, oye, mira, Tony, me gustaría hacerle un TAC a los dientes. Me dice, ¿cómo los dientes? Dice, es que esto no lo podemos hacer. Digo, no, yo te traeré dientes ya extraídos, no que te vayas a cortar la cabeza por la mitad, y le haremos tags a cada diente y bueno, quedó un poco así alucinado, pero como es una gran persona, nos dejó este aparato que claro, era complicado, y le hicimos tags a los dientes. Y de ahí sacamos las medidas que podíamos hacer a cada diente, diferenciando pues un canino de un incisivo inferior. Claro, el espesor del esmalte es diferente. Y una vez tuvimos esto, pues vamos a ver la superficie. ¿Y cómo vemos la superficie? Pues bueno, con microscopio electrónico. Así, tan fácil. Tan fácil. Y entonces, pues bueno, nos fuimos a la Universidad Autónoma de Barcelona y en el centro de microscopía, ahí que ahí hacen muchos estudios, pues les comentamos a ver si podíamos hacer esto, nos dijeron que sí, y preparamos las muestras y de ahí sacamos otro estudio para ver el pulido de ese diente cómo quedaba, porque podía haber retención más de placa. Claro, y La el idea riesgo de es caries aumentaba, de ¿no? caries. Y bueno, hicimos este estudio que la verdad es que nos lo pasamos bien. La verdad es que siempre nos pasamos bien haciendo cualquier cosa que se nos ocurriera. Y bueno, te puedo presentar Sí, por favor. muy resumido lo que hicimos, porque claro, realmente fue muy largo. Vale.
Este es el aparato de... ¿En qué año fue esto, Emma? Esto fue en el año 95, La investigación fue en el 96, 90 y algo, sí. Oh. Sí, sí. Como podéis ver, los aparatos, tanto uno como el otro, son aparatos antiguos Sí, hoy en claro. día. No, claro. ¿eh? Sí, sí. Que ahora son muchísimo más avanzados, ¿no? Ujú, Y este es el aparato donde hicimos el TAC para hacer las mediciones. Y esta fue la preparación de los dientes, de incisivos, ahí veis todo, ¿no? Incisivos, caninos, premolares y molares. Cada uno ujú, lo teníamos numerado para ver las muestras ujú, de cada uno. Estos fueron las limas del doctor Echarri. Os digo que estas limas no fueron las que se hicieron. ujú, Estas limas las creó Pablo unos años después, que hizo su propio kit, ujú, que ya os voy a adelantar que él evolucionó un poco la lima, porque esta lima que tiene estos pequeños agujeritos fue un poco consecuencia del de la estudio investigación, de la ¿no? investigación, porque como quedaban a veces restos del polvillo del esmalte, esto evita, reduce Ujú, esto, pero estas fueron unas que se hizo posteriormente. Pero bueno, me hizo ilusión poner estas porque realmente son las suyas. ujú, Aquí veis cómo se veía en el TAC, todas las muestras, y aquí bueno, se veía el espesor de la primera muestra de un lado y el otro, cómo era al principio, que había 1,3 y el desgaste que creó en otro lado de 0,8. ujú, Entonces aquí, diente a diente, para no explicaros mucho, ver primero pasábamos la lima de 40, después la de 25 ujú. y después la de 15 para producir un poco más de pulido. Se hacía a 30 segundos y en este caso lo hicimos con agua porque ya veíamos que sin agua quedaba mucho Mucho resto. barrillo, sí. Entonces, pues la diferencia del esmalte al principio con lo que hicimos, pues consideró que en estos dientes pues, se podía hacer 0,3. Ujú, Y así, seguidamente, con los molares, que podíamos conseguir un poquito más de superficie de stripping, ¿no? ujú, Llegando a 0,5. Y esto fue la tabla que creó eh, la diferencia entre los centrales, laterales, caninos, premolares y primeros molares, y en cada diente, qué en cada superficie, superficie ¿no? de diente podíamos Ujú, pulir. ¿eh? Esto también ha ido muy bien para los estudiantes claro. y bueno, y para todos en general, ¿no? Para tener esta idea. Y después pensamos, bueno, ¿y cómo queda? ¿Cómo Ujú, queda ese diente, no? Ahí es cuando fuimos a microscopio electrónico y hacer ese estudio de diferencias entre fresas, limas, tuxteno o ujú, diamante. ¿eh? Esta es la preparación de cómo se prepara para entrar en el microscopio electrónico. Hay que coger esas muestras, hay que fijarlas, se numeraban, porque claro, una vez dentro del microscopio electrónico es muy difícil ver diferenciar, cada muestra y claro. diferenciarla. Entonces había que poner números y esa marca roja era para ver bien cuál era la parte del esmalte, porque si no Vale, se claro. ve bastante mal. Entonces teníamos un poco de diferencia. Ujú, Las muestras, el diente en sí no coge la superficie del esmalte en un ujú. microscopio electrónico. Entonces se tienen que De preparar o... preparar con un material conductor, Ujú, que en este caso es como se van preparando. En cada plancheta de estas se pueden poner 3 o 4 dientes. ujú, Eso es importante tenerlas numeradas, claro. porque si no, no sabes la verdad cuál es cuál. Y se coloca en un soporte de aluminio y se introduce en una máquina donde se recubre de este material Ujú, conductor. Esta es la máquina y se hace un baño de oro. Bueno, el oro ujú, es conductor ujú. para poder transmitir estas ondas. Como veis, son aparatos antiguos, que son aparatos de hace 25 Claro, años. claro. Sí, sí. Ahora supongo que deben tener otros. Y así es como quedan las muestras, bañadas en
en oro, veis las marcas. Entonces lo que hicimos, porque claro, al poner los números también se veía muy mal, y como veis hay unas muescas en los dientes. Sí. Entonces cada muesca sabíamos pues que la que le hemos puesto la muesca en medio pues es un canino, un premolar, Ok. y así teníamos un poco de idea, porque realmente dentro del microscopio Era no se ve posible. muy bien. Aquí es donde se pone la pieza, aquí pequeño, y se introduce en la presión. Mirad la pantalla. No, La parece pantalla de la URSS. no, la pantalla parece de las primeras películas de 007 de Sean Connery. Sí. Es impresionante. Y aquí es cuando ya los dientes están ya en el recubrimiento de oro, las muestras ya preparadas para introducir en el microscopio. ¿eh? El microscopio. Estas son las características del aparato de ese momento. Y aquí ya empezamos a ver las primeras muestras a 100 aumentos. Esta, por ejemplo, esta ya la hicimos expresamente, fue la primera, sin agua y variando haciendo en varias direcciones las limas, a ver cómo quedaba. Y como podéis ver, queda, bueno, parece una carretera muy sinuosa, y veis también como hay muchos restos de esmalte. Entonces, de ahí pensamos, no, vamos a cambiar de técnica, vamos a dejar la lima quieta y le vamos a poner agua. Muy bien. Y es aquí ya va cambiando un poco, aunque esto ya es una lima manual. Una lima manual, hablamos de las tiras metálicas. Ok. Sí. Entonces, las tiras metálicas que se han utilizado muchísimo antes que las mecánicas, mirar la superficie del esmalte. También es verdad que esto está a 100 aumentos. Sí, claro. Por suerte no lo vemos. Sí. Pero si lo viéramos. Entonces, aquí ya probamos la fresa de carburo, de tungsteno. Como podéis ver, la superficie es impresionante, es súper fina. ¿Qué inconveniente hay con esta? Pues que pule muy poco. Claro. No llegas a pulir. Y a veces hacemos strippings bastante importantes. Claro. Con esa fresa es complicado. Aquí ya vemos una fresa de diamante y podemos comparar la zona donde se hizo el stripping y cómo estaba el esmalte. También hacen aumentos. Aquí tenemos un poco la diferencia, cómo hacerlo con una fresa de tungsteno y una fresa de diamante. ¿Veis la diferencia? Que queda muy lisa, incluso más lisa que la superficie del esmalte virgen. Pero el inconveniente, pule muy poco, pule muy poquito. Esta es la misma, pero a 1000 aumentos. Prácticamente es muy finito. Y aquí ya la tenemos ya a 3000 aumentos. O sea, nosotros íbamos jugando con los aumentos para emocionarnos. Pero realmente a lo mejor no había hecho falta tanto aumento, pero bueno, el microscopio te lo da. Y esto ya hablamos ya de 5000 aumentos. Pero veis, el esmalte virgen tampoco es que sea tan maravilloso. Y tan, sí. Y aquí lo que utilizamos es una lima de 20 de diamante y después una lima de 20 de tungsteno, la misma. Estoy llamando a decir limas de 20 de tungsteno. Me dice, sí, no existe esa lima de 20 de tungsteno. Y realmente no existe. No existe. Esto fue una lima que una casa comercial de Estados Unidos, que además era amigo de tu padre, tampoco voy a dar nombres porque al final esta lima no se hizo, o de un congreso que le comenté, oye, ¿por qué no creamos una lima de tungsteno para que la superficie sea más lisa? Y hizo unos prototipos de lima de tungsteno e hicimos este estudio con la misma lima de diamante, que es la que utilizamos ahora, y la lima de tungsteno. La superficie, una maravilla, porque era súper pulida, como podéis ver, pero claro, no pule, no reduce esmalte. Pero hicimos, aquí está a 5000 aumentos.
Y esta ya es una lima de diamante con todos los Con pasos, todo que llegamos el ya protocolo. exacto, al protocolo y a la conclusión, que primero se pasaría la lima de 40, la de 25 y la de 15, Ujú. en una sola dirección, y irrigación también entre limas, mientras limas irrigación y entre limas Está bien. irrigación para limpiar. Y llegamos a esta conclusión, que era lo más ideal después de haber hecho Claro. nuestras pruebas y nuestro... Y bueno, como él decía, la sabiduría no conduce a la felicidad, pero sí es necesaria, ¿eh? Totalmente. Y agradecer a Pablo para siempre su ciencia y su apoyo. Pues Emma, nada, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo Pues y nada, yo obviamente súper orgulloso de seguir colaborando ya a nivel personal contigo muy bien. y nada, y a seguir A dando seguir, guerra como vamos a siempre. seguir, a dando guerra, como él decía. Muchas gracias. Gracias, Javi.